Muy buenas a todos y bienvenidos a Susunan, el lugar donde encontrarán toda la información de Touhou que necesiten. Touhou. Esta franquicia lleva más de 2 décadas existiendo y varias personas han hablado de su origen o de su lore, yo incluido. Sin embargo, creo que nunca se ha explicado completamente el origen de esta franquicia, así como el detrás de cámaras que hay en cada juego. Y es sobre eso de lo que va a tratar esta saga de videos. No del lore, porque de eso ya hablé, sino de la historia de la creación de esta franquicia. De antemano quiero agradecer a Tremolo por ayudarme con el guión y la recolección de información, pues esto es muy extenso. No se olviden de dar like, suscribirse, presionar la campanita, seguirme en Twitter o Discord, y si de verdad quieren apoyar al canal, háganse miembros. Y ahora sí, empecemos. Junya Ota, mejor conocido como Sun, nació el 18 de marzo en Nagano, Japón. Los detalles de su vida como estudiante son escasos, pero de los pocos que se saben, los más importantes serían que Sun aprendió a tocar el electrón durante la secundaria, que aprendió a tocar la trompeta durante primaria, y que decidió apodarse Sun, ya que en ese entonces las máquinas arcades solo aceptaban 3 letras para la tabla de liderazgo, y decidió llamarse Sun ya que es similar a Jun, su nombre. Y creo que eso es todo lo que necesito mencionar de la Wikipedia. Ahora sí, hablemos de la historia y usemos fuentes de verdad. Luego de que terminara la secundaria, Sun entró a la universidad como estudiante de la carrera de matemáticas, y dado que ahora vivía solo, decidió empezar a crear juegos pues era algo que siempre le apasionó. Según explica, tuvo que aprender programación desde cero, leyendo libros y con el viejo método de prueba y error, creando así varios juegos que nunca fueron publicados en su camino a crear Touhou. Durante su estancia en la universidad, Sun crearía Touhou Project, no como un proyecto a gran escala, sino como parte de Amusement Makers, el club en el que estaba. Si bien se desconoce exactamente cuándo empezó el desarrollo de este juego, Sun ha comentado que el Touhou 1 terminó su desarrollo en 1995. Y si a eso se le suma que también comentó que trata de terminar los juegos en 6 meses, lo más probable es que este juego haya sido desarrollado y terminado ese mismo año. Ahora, con respecto al por qué Sun quiso crear un juego, esto se debió a que inicialmente él quería crear música para uno. Según explica en una entrevista, él había creado varias canciones y quería ponerlas en un juego, pero como no conocía a nadie que estuviera desarrollando uno, pues decidió hacerlo por su cuenta y así nació la franquicia. Pero solo tener ganas no es suficiente, también es necesario tener un nombre para tu proyecto. Algo que afortunadamente él ya tenía, pues durante la universidad, él tenía la idea de crear un proyecto llamado Algo Project. Así, Algo Project. Aunque eventualmente lo terminó llamando Touhou Project. El motivo de esto es que una de las canciones más antiguas de Sun es Eastern Strange Discourse. Esta canción es tan antigua que se sabe que la versión original fue hecha en MIDI, mientras que la que se encuentra en los archivos del Touhou 1 fue hecha en FM. Esta canción fue en gran medida el motivo por el que le acuñó el nombre de Touhou, ya que él quería crear música de estilo oriental, y como oriental en japonés es Touhou, pues de ahí viene el nombre. Esto a su vez se vio combinado con el título de la canción, pues Eastern Strange Discourse se pronuncia Touhou Kaikidan. Y esto le dio la idea de que de ahora en adelante así se llamen los juegos, con Touhou siendo la primera palabra y que esté seguida por un subtítulo. Ahora, esta no es la única inspiración musical para la creación del nombre de Touhou. Muchos fans consideran que Rhythm de Yellow Magic Orchestra es otra gran inspiración de Touhou. ¿Por qué? Bueno, primero que nada escuchemos un poco de ambas canciones.
Muy similares, ¿verdad? Pero eso no es todo. Pues, ¿saben cómo se llama el primer Touhou en japonés? Touhou Raiden. Pero suficiente con el título. Ahora hablemos del gameplay. Sun desde el inicio quería que sea un juego de disparos, y hasta tenía una ligera idea de cómo quería que se viera el Danmaku. Sin embargo, en ese entonces no sabía cómo expresarlo bien, lo que sumado a que el juego era simplemente un proyecto de estudio, terminó con el juego viéndose como es. Además, algo a resaltar es que una de las principales inspiraciones, no solo para este juego, sino para toda la franquicia, fue Darius Gaiden, un shoot 'em up donde los enemigos estaban inspirados en animales acuáticos. Lo que destaca a este juego de los demás son los patrones de los ataques. Mientras que la mayoría de shoot 'em ups usaban aviones o tanques y por lo tanto los ataques tenían que seguir cierta rectitud, en Darius Gaiden los enemigos eran seres extraños que usaban ataques curvos y no rectos, pero justamente porque no son aviones o tanques, no se siente fuera de lugar. Estos patrones le dieron a Sun la idea de que en su juego los ataques también tengan patrones, razón por la cual los enemigos en toda la franquicia son seres humanoides, ya que si ellos usan ataques con curvas no se sentiría fuera de lugar. Al final, el juego fue terminado en 1995, donde fue enseñado a amigos de la universidad, y no sería hasta 1996 donde fue finalmente publicado en el Festival Hatoyama en la Universidad Denki de Tokio. Sin embargo, al mismo tiempo que se publicaba, en su club ya empezaban a rondar ideas de vender el juego en el Comiket de 1997, y fue durante este periodo de tiempo que Sun decidiría hacer un nuevo juego de Touhou. Si bien no se sabe cuándo empezó y terminó el desarrollo del Touhou 2, se podría asumir que este terminó durante 1997. Al hacer este juego, Sun decidió tomar la idea de Danmaku que previamente había pensado y trató de plasmarla aquí. Y no solo eso, sino que volvió al juego un shoot 'em up, posiblemente agarrando un poco más de inspiración de Darius Gaiden. Además, a diferencia de su primer juego, esta vez decidió darle más personalidad a los personajes, dándoles diálogos, expresiones faciales y un background un poco más interesante. De las pocas cosas que se tiene con certeza sobre el desarrollo del Touhou 2 es que Marisa estaba planeada para debutar desde el inicio. En palabras de Sun, llevaba años queriendo tener una pelea entre un amigo y una bruja, independientemente del género del juego. Otra de las cosas planeadas fue que la canción Complete Darkness estaba planeada para el Final Stage. Sun resalta que tenía este tema en su cabeza ya terminado, pero aún no lo había compuesto en forma de música. Por esta razón, y para ponerlo en orden, Sun quería que Reimu se enfrente a una bruja, y es por eso que creó especialmente a Marisa y a su tema, el cual él define que está hecho para sonar al de una chica mágica. Pero a su vez, quería que Complete Darkness suene en el stage final, lo que choca completamente con lo que quería con Marisa. Así que al final, se decidió que Mima pase de ser una fantasma con poderes random a tener habilidades mágicas y que pase a ser la jefa final, mientras que Marisa se movió al penúltimo stage, siendo todavía una bruja pero de menor poder, por lo que se podría decir que hubo una doble batalla contra hechiceras. Y por último, pero no menos importante, Sun planeó desde el principio del desarrollo el incluir un extra stage, tal como declara en su antiguo blog. Esta es por lejos una de las adiciones más importantes que tuvo Touhou, ya que de ahora en adelante, en casi todos los Touhous se incluyó un extra stage. Finalmente, gracias a esa idea que tuvo con sus compañeros, se decidieron ir al Comiket 52 en agosto de 1997 y vender ambos juegos. El resultado fue muy inesperado para Sun, pues él había llevado 30 copias del Touhou 1 y 50 del Touhou 2, y todas se agotaron muy rápido. Es aquí donde podemos ver algunas cosas interesantes de la obra. Primero, que el Touhou 1 y 2 no tienen relación alguna, y que a Sun le gustaría mostrar a Reimu en diferentes mundos. Si bien
puede que no se entienda a qué se refiere con otros mundos, el manual del Touhou 2 nos da una mejor idea, y es que Sun planeaba hacer otros juegos con géneros diferentes, como puzzles o juegos de pelea. Lo que me lleva al segundo punto interesante, y es que Sun, para ese momento, ya estaba trabajando en el Touhou 3, el cual sería un side-scrolling y que ya iba en un 48%. Y eso sería todo por el video de hoy. Nah, no se crean. Ahora que ya hablamos de todo lo importante, hablemos de algunas curiosidades que no sabíamos dónde meter en el video. Empecemos con algo que ya saben, y es que hay muy poco contenido eliminado del Touhou 1, los cuales son una canción misteriosa y 2 animaciones para Reimu. Y si no sabes de qué estoy hablando, mira este video donde explico ese caso a profundidad y otros igual de interesantes. Siguiendo con esta misma línea, el Touhou 2 también tiene contenido eliminado, pero a diferencia del Touhou 1, tenemos comentarios de Sun del por qué se dejó de lado. Estos comentarios dan a entrever que este juego tuvo un desarrollo más calculado y pulido. Por ejemplo, Sun pretendía que la canción del Stage 1 fuera Hakurei Shrine Grounds. Esta canción fue creada para generar un contraste con el Touhou 1, el cual tiene canciones de atmósfera oscura, así que para el Touhou 2 él quería algo más brillante. Y si bien Sun dice que logró hacerla más brillante, al final la cambió por Hakurei Eastern Winds. Y el principal motivo es que el tempo de Hakurei Eastern Wind está sincronizado con la velocidad del scrolling del Stage 1. Y si bien Sun la considera oscura, a mi parecer no es tan oscura si la comparo con las otras canciones del juego. Otra cosa curiosa es que el círculo mágico que aparece detrás de Zariel es básicamente el mismo que el viejo logo de Shin Megami Tensei. Y a su vez, Zariel parece estar inspirada en uno de los ángeles de Toshin Toshi 2, más específicamente la de la derecha. Ahora, uno podría argumentar que esto podría ser una casualidad, pues no es el único juego donde hay ángeles. Sin embargo, en este juego también aparece este personaje, el cual fue parcialmente calcado para ser parte del fondo del Touhou 1, en los niveles 16 al 19 en la ruta del Makai. Varias canciones del Touhou 1 tuvieron nombres diferentes durante su desarrollo, lo que se conoce popularmente como nombres beta. La mayoría se puede justificar que se simplificaron porque su nombre era muy grande para la Music Room, mientras que otras son un completo misterio. Por ejemplo, The Positive and Negative originalmente se llamaba Yin Yang The Positive and Negative. Highly Responsive era originalmente A Soul Devoted to Gods, Highly Responsive to Prayers. We Shall Die Together era Ten of Turning to Hell, y este a su vez es una referencia al juego Jigoku Meguri. Y la que sufrió más cambios fue Swordsman of a Distant Star, la cual originalmente se llamaba Angel of a Distant Star, The Alice in Wonderland Angel. ¿Podría ser que Sun ya estaba pensando en cierto personaje desde ese entonces? Si bien todo eso es del Touhou 1, su secuela solo tiene cambios de nombre en 2 canciones: Extra Love, la cual originalmente era Crazy Magic, y Legendary Wonderland, la cual era originalmente Crossing the Blue Sky. We Shall Die Together por poco queda descartada del Touhou 1, incluso Sun la considera sin usar, pero decidió salvarla y se la dio a la forma final de Zariel. La canción End of Daylight originalmente estaba destinada a ser la canción del Stage 4, pero debido a su tempo lento, Sun la movió al Stage 2. Y seguro estás pensando, entonces Sun cambió las canciones del Stage 2 y del 4, ¿verdad? Pues no. La canción del Stage 2 originalmente iba a ser Sunfall, pero debido a que Sun puso End of Daylight, Sunfall terminó siendo descartado y Sun creó Himorogi Burning Violet para que sea la nueva canción del Stage 4. En el manual del Touhou 2, Reimu se presenta y habla directamente al jugador. Lo que hace es explicarte cómo funciona el sistema de puntos y las mecánicas, además de darte pistas para sacar el máximo puntaje en los niveles. Y por último, las canciones del Stage 1, 2 y 3 siguen un mismo hilo conductor.
de tranquilas a llamativas y algo oscuras, o en otras palabras, encaja mejor con el stage. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Siempre he querido hacer este documental, por así decirlo, pero el tiempo que toma investigar es mucho, por lo que sacaré una parte cada 1 o 2 meses, para no sobrecargarme y así tener tiempo de investigar. De nuevo, gracias a Tremolo por ayudarme a conseguir la información y corregirme con algunos datos que no estaba seguro. Por cierto, si les gusta este tipo de videos de la historia de Touhou, compartan y den like, que es la manera que tengo de saber si les interesa este contenido. Muchas gracias a los miembros Mustango, Stream4 Live, Phobos, Daniel C y Dois. Gracias a su apoyo, este tipo de contenido es posible. Espero verlos en el próximo video y hasta pronto.